Efectivamente. Bueno, vamos a dar paso a un turno de preguntas, así que esto como en los coles, a mano alzada, ¿vale? Que hay un micrófono. Uy, pero mira ya. Pero si podía haber cantado. ¡Ay! Bueno, pues ¿quién se anima a romper el hielo? Gracias, se puede romper el hielo. Mira, una pregunta. ¿Qué hemos hecho mal las organizaciones para que el ejercicio en concreto, que ocurrió hace 22 años, pueda ocurrir en este momento? Vosotros habláis de cómo combatir los discursos de odio y desgraciadamente yo no digo que la cosa vaya peor, pero yo soy abogada y judicialmente lo veo exactamente igual, incluso peor. Desde la llegada de Vox, incluso muchísimo peor. ¿Qué podemos hacer o qué creéis vosotros que podemos hacer para cambiar el discurso y que se nos entienda y que nos entienda la gente joven? Hay mucha gente joven que efectivamente lo habéis hablado algunos de vosotros, gente que, pues hijos de amigos o gente que conocemos, cuyos padres han estado militando en la izquierda o han sido personas que han estado muy comprometidas y que sin embargo ahora tienen un pensamiento muy cercano a vos. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? O siendo positivas, siguiendo tu línea, ¿qué podemos hacer bien para realmente combatir ese discurso de odio? No sé quién queréis contestar. Vamos pregunta por pregunta, ¿no? Sí, yo creo que pregunta por pregunta mejor. ¿Os animáis? Empieza tú, hacemos Venga, por orden, ¿no? venga, vale. Bueno, yo lo primero voy a plantear una enmienda a la pregunta. ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos hecho bien? Quiero decir. Por desgracia, en estas cosas, yo por lo menos en el mundo de la sensibilización, siempre lo pienso, nunca sabes el impacto. Ahora estamos precisamente con un tema de. No está aquí Silvia, que es compañera también y que tiene encomendado empujar un tema de medición de impacto en lo que hacemos de sensibilización, que es un tema complejísimo. Muchas veces es muy difícil saber qué impacto tiene lo que hacemos porque el impacto consiste en que no haya incendios. Por tanto, es difícil, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos hecho bien? Yo hasta 2015, 2016 me sentía muy tranquilo porque decía, joder, ¿cómo crece, con perdón de la expresión, la ultraderecha en el resto de Europa? Y en España parecía que estaba la cosa de otra manera. Por tanto, algo habremos hecho bien también, ¿eh? Es decir, hay que decir que algo habremos hecho bien porque elegido fue 2001, ha habido algunas otras situaciones, pero también ha habido situaciones mucho más complicadas en otros países de nuestro entorno, países que a veces miramos con envidia, ¿vale?, en cuanto a políticas sociales y demás, y en cambio aquí ha habido momentos, yo me acuerdo en 2008, en Andalucía Coge, pensábamos, va a ser horrorosa la crisis, el nivel de persecución al migrante que vamos a conocer va a ser increíble. Mamen, que era presidenta de la Federación, dice que sí con la cabeza por ahí detrás. Bueno, la crisis ha sido muy dura, ha dificultado algunas situaciones, hemos ido peor, pero no tanto como pensábamos. Por tanto, creo que también tenemos que saber que algunas cosas habremos hecho bien y algunos pasos habremos dado y que tenemos una base sobre la que construir. Yo ahí sí que me apunto mucho al discurso de Lula de la esperanza de decir, hombre, no, tampoco estamos en la jungla, es decir, tenemos o por lo menos una jungla fea, estamos en una jungla bonita donde hay de todo y donde también hay una base social sobre la que construir. Eso no podemos olvidarlo, ¿no? Porque si no, desde el desánimo no vamos a ningún lado. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Pues yo sí creo que hemos abandonado pues yo no sé si llamarlo lucha de clases, yo me apunto al marxismo también, es decir, no sé si llama lucha de clases o la Audiencia Nacional hay que saludarla porque esto se está grabando en YouTube, no lo sé, pero yo sí creo que se nos ha olvidado un poco esa idea de que hay gente que todos los días se levanta
La España que madruga no es la España de Abascal. La España que madruga coge la fresa, la España que madruga está en el andamio, la España que madruga se pone la chaqueta para ir a vender pisos o para ir a vender Coca-Cola por ahí. Y se nos ha olvidado que esa es la base sobre la que construir un modelo de sociedad. Y creo que ahí tenemos un camino que recuperar, de recuperar ese trabajo, y eso tiene mucho que ver con el trabajo comunitario, con la conexión con la vida real. Me gusta mucho la reflexión de Lula de, ojo, que la gente que va a Ucrania a recoger gente es porque necesita tocar piel, necesita tocar al otro. Y nos hemos puesto a veces tan finos en lo que exigimos para este tema de las militancias, que es que estamos apartados, nos hemos vuelto una especie de intelectualismo muchas veces que no conecta con la gente que vive una vida real y que no necesariamente tiene que tener un armazón intelectual y un discurso súper teórico. Entonces parece que nos cuesta acercarnos a la gente que no está en esta esfera de comerse el tarro un viernes por la tarde con estas cosas, y vivimos desconectados de amplias capas de la población. Yo creo que eso es por donde yo empezaría a replantearnos las cosas. Bueno, súper de acuerdo con lo que acaba de decir Josemi. Para mí, desde el aprendizaje de la redacción de las narrativas alternativas y de las narrativas del amor, sobre todo, necesitamos, todas las personas necesitamos a la comunidad y necesitamos encontrar esa comunidad en la que nos encontramos bien. Nosotras empezamos a ir a un sitio donde se repartían cajas de comida para personas que tienen problemas de recursos, y fue como una especie de catarsis sanatoria. Y de ahí luego hemos empezado a hacer proyectos propios de comunidad, de vecinos. Hablo desde esa experiencia de la sanación personal. Creo que eso tenemos que ser capaces de trasladarlo a todo el mundo. Insisto, si las personas que te rodean están bien, tú estás bien. Creo que debemos recuperar a la juventud. Creo que somos una población que llevamos envejeciendo muchos años y no somos conscientes, donde empiezas a tener cargos de relevancia ya con 40 y no con 30, donde las personas con 65 todavía son jovencísimas y están trabajando a tope, es verdad. Y tú a una persona que es joven es muy difícil que le digas, oye, apártate y déjame espacio. Si a una persona de 65 está plenamente activa, ¿dónde cabe una persona de 18? Y hace poco tuvimos acceso a una encuesta de sensibilidad, o sea, de percepción en España, y el tema que más ha calado de todas las mierdas que ha echado Vox es el tema de la juventud migrante. Y le he estado dando vueltas, bueno, le hemos estado dando vueltas, y de verdad que la juventud da miedo, porque la juventud es el cambio. Y como tenemos tanto miedo y tenemos miedo al cambio y somos una población envejecida, no estamos dejando espacio a la gente joven para que se exprese de la forma que quiera. Porque no se trata de incluir a las personas en los proyectos o en nuestras iniciativas para que hagan las cosas como las haríamos nosotras. Consiste en aceptar todas las diversidades que vengan a participar de la forma que estimen oportuna. Y es que a lo mejor la forma que estiman oportuna no tiene nada que ver con la nuestra. Y eso no lo estamos haciendo. Y finalmente, creo que hay otro tema muy importante, y es, tenemos una capacidad finita de empujar. Yo lo vi, por cierto, me ha hecho gracia lo de los titiriteros, porque ahí estaba yo en el ayuntamiento de Manuela Carmena, de directora de comunicación, cuando lo de los titiriteros. Fue espantoso. Si queréis luego lo abordamos, porque me ha recordado tiempos duros. Pero, por ejemplo, lo que sucedió en Madrid, la descapitalización del movimiento ciudadano, porque lo absorbió todo, la capacidad de entrar en las instituciones, fue irreversible. No se ha recapitalizado el movimiento ciudadano. Y eso no puede volver a suceder, porque cada vez que hay un movimiento ciudadano, o bien se compra el movimiento a través de espacios, pues por ejemplo el 07 se compró porque se subió la ayuda que se estaba dando al desarrollo y todo el mundo entró a trabajar en las organizaciones para gestionar ese dinero, y ahí se quedó en el 0,2%. Luego, lo que os comentábamos con Guillermo en la comida, te empiezan a meter sanciones y te destrozan porque no tienes estructura para aguantarla, y tenemos a la mitad de las organizaciones activistas ahogadas debajo de un montón de sanciones y multas. Y finalmente, la posibilidad de gobernar,
que ha descapitalizado los movimientos sociales. Y aquí hace falta hacer una reflexión, porque la sociedad movilizada es un contrapoder. Y por eso para nosotros también el amor es ese contrapoder, porque esa sociedad movilizada es una sociedad que está unida por esa voluntad de tener un cambio común y colectivo. Entonces, para mí, esos son los 3 puntos que tenemos que revisar. Dicho lo cual, recordemos que estamos muy maltratadas, las que no siguen teniendo síntomas de COVID tienen depresión. Y es que de verdad también nos debemos un poco de cariño. El mundo no puede recaer todo sobre nuestros hombros, no podemos arreglar todos los problemas del mundo. Entonces, de verdad que volverse al barrio y volver a lo terrenal y tocar pelo en el sitio en el que te mueves y ayudar a hacer pequeñas ayudas, muchos pequeños cambios son un gran cambio. Quizás tenemos que volver a eso que lo teníamos durante el año 2011, cuando nos sentíamos tan poderosas, que, por cierto, podemos volver a serlo, que eso no nos lo quite nadie. O sea, por favor, estamos en el principio de una nueva era. Después de la crisis viene el resurgimiento. Guillermo. Gracias. No, yo no reprocharía en principio a las organizaciones de derechos humanos nada. Bueno, algo sí. Y es que yo creo que si recordamos, la Primera Guerra Mundial se produce en Europa, la Segunda Guerra Mundial se produce en Europa, la Tercera Guerra Mundial, toquemos madera, esperemos que no se inicie en Europa. Yo creo que hemos olvidado, los que hemos participado de teorías universalistas, no hemos abandonado un relativismo en el que los colectivos luchan por los intereses de ese colectivo particular. Y yo creo que es necesario una filosofía global en la que somos trabajadores, negros, explotados, y eso no hay que olvidarlo. Y todos tenemos que estar juntos, de la mano, en la lucha por nuestros derechos. El 15M fue una esperanza, pero el 15M se convirtió en partido político y se perdió la esperanza. Y yo creo que tenemos que volver a retomarlo. O sea, yo no reprocho nada a una organización que lucha por los derechos humanos de ese colectivo. Hay que seguir así, pero unidos. Y no olvidemos la historia, que se repite. Y estamos muy cerca otra vez, ¿no? O sea, insisto en eso, el capitalismo es nuestro enemigo. Y cualquier lucha pasa por una condena del neoliberalismo hasta que se autodestruya. Se va a destruir con el medio ambiente, la futura lucha será el agua, pero eso va a llegar. Y es lo único que quizá le diría a los colectivos, ¿no? La unión, la necesaria unión, que a veces echo en falta. Sí. Hola, muy buena. Me llamo Mohamed Mentrica. Gracias, Lucía, José Miguel, Guillermo, aunque me asusta mucho con cosas de la legislación, nos asusta. Ya no tenemos la libertad de expresión. Llevo aquí casi 31 años, desde donde me conoce, en Granada, aterricé como estudiante de la Universidad de Granada. Es que lo que nos da miedo es que los discursos del odio se han institucionalizado, lo que se ha dicho aquí, la verdad. Yo he trabajado mucho en inmigración, me acuerdo que los discursos del odio empezaron con la primera crisis. Cuando empezó la gente a competir, no sé qué, los bancos de alimentos, los africanos van a coger los alimentos, no sé qué, ahí empezó. Y he escuchado, yo trabajé en Almería, tengo buenos amigos en Almería, y ahí he escuchado hasta cargos políticos con unos discursos alarmantes. Bueno, voy a la pregunta.
Lucía me ha hecho recordar una época de Granada. Es que Granada era un sitio de los 90, era un crisol de cultura, la verdad. Quizá éramos una élite, todos éramos estudiantes, subsaharianos, marroquíes, argelinos, éramos una élite, no había gente. Entonces la música, en la calderería, yo estudié en la calderería, la tetería, la música y también los cuentos de antaño unían y han hecho matrimonio mixto de toda clase. Hubo una época dorada, digamos, ¿no? Me ha hecho recordar. Yo lo que quiero aquí preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer, sobre todo, las entidades, digamos, sociales, las ONGs, para unificar el discurso, para unificar las culturas contra los discursos de odio? Porque ahora tenemos otro mundo digitalizado. Ya no lo vemos. Hay muchas ONGs que están trabajando en plataformas y tenemos hasta la juventud digitalizada. Unos en TikTok, otros no sé qué, parece. Yo, la verdad, quizá con la edad, pero es que parece que estoy en un mundo digamos, de ciencia ficción. No hay espacios de encuentro como antes, no hay encuentros como estos. ¿Cómo podemos trabajar esto en el futuro? Otra cosa, hablando del profesor, me ha hecho recordar muchas cosas, que hay un vacío de nuestra participación política. Hablo de ahora soy español moro, ¿no? Hablo de los inmigrantes o de los que llevamos muchos años aquí. No tenemos espacio político, no hay participación política. ¿Cómo puede ser 40 años de inmigración en España y no hay ni un concejal en toda Andalucía? Yo conozco a Andalucía, he trabajado mucho en Andalucía, pero esto es lo más lamentable. Y si no hay discurso político fuerte, nunca vamos a tener derechos ni vamos a ser considerados. El inmigrante no vale nada. Muchas gracias. Vamos, si queréis replicar o decir algo, quien quiera, ¿vale? Que tampoco es obligatorio que habléis todo y todas. Bueno, muy rápido. No creo que le descubra nada a nadie con todo el debate sobre la racialización que tenemos encima de la mesa y que tiene mucho que ver con la participación política y tiene mucho que ver con si identificamos que aquel que tiene un fenotipo que no es el que en nuestra mentalidad asociamos al ciudadano o la ciudadana, es también sujeto político en el país, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que decir. Yo no sería tanto cómo es posible que no haya ninguna persona con trasfondo migratorio en las instituciones públicas, y los que hay son absolutamente anecdóticos, cómo es posible que en un país donde más del 10% de la población tiene un origen étnico-cultural que no es europeo, ¿vale?, no haya esa misma representatividad en los espacios públicos, independientemente de que esa persona sea migrante o no sea migrante. Tiene que ver con si identificamos todavía un fenotipo como ciudadanía y el resto de fenotipos como marcianos y marcianas, ya está, a los que tratamos más o menos solidariamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el debate de la racialización y ese es el debate que es uno de los futuros que tenemos que empezar a plantearnos cómo lo sumamos a otras luchas, a otras reivindicaciones, ¿no? Y luego, y eso tiene, en parte lo conecto con cómo trabajar esa capacidad de trabajo en red entre las organizaciones. Bueno, en fin, no me extiendo. Yo creo que aquí hay un tema de egos que seguramente se pueda compensar con un enfoque desde el amor, y no lo digo por quedar bien, sí, creo que es verdad. Y luego hay una cuestión, y es que hay una... Alguien ha mencionado antes que al 15M se le encajó en la institución y entonces ya se descafeinó, tal, que al 07 se le encajó en la institución y entonces se descafeinó. Bueno, seguramente también eso es algo que tengamos que hacernos revisar. Máxime cuando estamos en un Estado, como es el español, que tiene todavía una mentalidad administrativa decimonónica y tenemos unos instrumentos de gestión de la financiación pública para las entidades sociales que directamente
impiden que se haga algo que no sea la gestión administrativa y la atención a beneficiarios. Todo lo que no esté ahí no existe y, por tanto, a partir de ahí, trabajar en red con cierto músculo, con cierta capacidad financiera, es tremendamente complejo porque es quitárselo del tiempo personal. Es decir, ha desaparecido toda voluntad, y esto tiene mucho que ver con el retroceso democrático en este país, de financiar a las organizaciones sociales que mal que bien canalicen la inquietud ciudadana para todo lo que no sea suplir la acción que tiene el Estado entre sus responsabilidades. Esto es otro debate, pero de verdad que tiene mucho que ver. Ya no hay posibilidad de conseguir financiación pública si no es para suplir al Estado en sus obligaciones de política social. No existen ya, algo que existía hace no tanto, que son financiación per se para que las organizaciones sociales puedan trabajar construyendo democracia. Eso ha desaparecido. Y, por tanto, a partir de ahí, el tiempo para construir redes que no sean ejecutar mi proyectito, contar beneficiarios, no sé qué, es tiempo que nos quitamos de la piel y que muchas veces cuesta. Entonces, aquí hay una acción deliberada del Estado o de las administraciones de desmontar la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales, reconociendo que una sociedad democrática saludable tiene organizaciones que canalizan inquietudes ciudadanas. Eso ha desaparecido. Eso existía hasta el año 2008, donde el Estado dijo: no tengo dinero, hay que mantener los mínimos de la atención social y para eso tiro de las ONGs. Y entonces se pervierte la dinámica de la financiación al punto de que hoy día la mayoría de subvenciones son subcontratas encubiertas. Y esto no es la primera vez que lo digo. Entonces yo creo que hay todo un tema que tenemos que plantearnos de si este Estado cree en la función de las entidades sociales, ¿no? Más allá de cubrir lo que deja de hacer el Estado que debería hacer. Súper interesante lo que acabas de decir. Y aquí yo levanto, pero al hilo de lo que estás diciendo, que no es lo que quería decir de respuesta, la pregunta de si el Estado debe financiar que las organizaciones existan o no. O sea, los ciudadanos nos piden que ayudemos a los ucranianos y nos parece fantástico. Necesitamos organizaciones que nos ayuden a ser combativos y eso no nos parece fantástico y al final esas organizaciones tienen que tirar del Estado. Pasa con la prensa. Queremos una prensa libre e independiente y luego nos cuesta pagar 2 euros para poder leer un periódico. Entonces también hay una parte de evolución que nos tendremos que plantear un poco qué modelo de apoyo o de cómo gestionamos nuestros recursos propios y dónde destinamos esos recursos, ¿no? Bueno, dicho esto, una de las cosas que has comentado sobre la presencia de personas migrantes o de diversidad en el espacio público, que yo estoy de acuerdo con Josemi, que es espacio público, nosotros nos enfrentamos a ella dentro del tema de los medios de comunicación. ¿Bien? Hace 4 años vinieron a España unos periodistas sirios. Los extrajeron de Siria porque los iban a matar. Y aterrizaron, no os voy a soltar un rollo, en Por Causa. Por Causa, la Fundación Por Causa que yo dirijo. Aterrizaron, que lo que les dimos fue amor, porque no teníamos más. Nadie les daba nada y nosotros les dimos amor. Claro, tanto amor, el roce hacia el cariño, al final nos hemos convertido como en hermanos y ha llegado un punto en el que el año pasado, con el apoyo de la Fundación y dentro de la estructura administrativa de la Fundación, 4 de ellos montan un medio de comunicación que se llama Bainana. Es el primer medio de comunicación en árabe y en castellano fundado por estos 4 periodistas de origen sirio. Ha sido la única forma de que estos periodistas puedan trabajar. A día de hoy, gracias a haber fundado ellos Bainana, que ha incorporado a gente que les quiere ayudar y que se han incorporado como traductores, como apoyo para la edición, ya el equipo es súper diverso, ya hay gente de todos los tipos, de todos los colores y es fantástico. Y ahora les están llamando de medios como El País y demás para hacer crónicas, desde lo de Ucrania cada vez más, porque hay una similitud entre la guerra de Siria y la de Ucrania. No voy a entrar en detalles, pero la hay. Yo creo que los sistemas no hay que romperlos, hay que sustituirlos. Hay que sustituirlos. Es muy difícil que en lo que existe metamos con calzador cosas que creemos que tienen que estar.
Podemos sustituir los sistemas, podemos crear cosas diferentes que se hagan tan grandes que sustituyan a lo que hay. Yo creo que los grandes medios tendrán que acabar por desaparecer, que a lo mejor tardan un rato, bien. Pero cada vez los pequeños medios que parecían que iban a morir, cada vez están tomando más dimensión, la gente joven los está... Pero para que haya sustitución tenemos que dejar que la gente entre y apoyar los proyectos que esas personas hacen fuera de nuestras organizaciones y permitirles que crezcan. ¿Vale? Ese es nuestro gran reto como organizaciones. O sea, que haya otras cosas que nazcan y que puedan sustituir. Esa es mi opinión. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que me parecen que podríamos discutir. Una es la visión que el Estado tiene de la migración. Y la revisión estratégica de defensa actual considera que los movimientos migratorios son la amenaza más seria para la seguridad nacional que existe en el mundo. Dice que supera a la amenaza yihadista, terrorista y extremista. La equipara al tráfico de drogas, a las armas de destrucción masivas, al crimen organizado. Claro, cuando después dicen que hay que respetar la identidad cultural, claro, resulta sorprendente que los tribunales europeos, no solo españoles, no valoren la identidad cultural del sujeto cuando analizan una relación sexual o mutilación de clítoris, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay un conflicto cultural, ¿no? Bueno, los tribunales no están valorando eso. Yo, que recuerde tan solo la Audiencia Provincial de Ávila, en el caso de un asesinato cometido por un gitano, le aplicó una eximente incompleta, una atenuante analógica con relación a una eximente incompleta con relación a la alteración de la percepción, que para que se hagan una idea, la alteración de la percepción es una eximente que existe en nuestro código desde, imaginad, del siglo XIX, para el sordomudo de nacimiento, que las familias se avergonzaban de él, lo cuidaban en la cuadra con los animales. Claro, son personas que no tenían ninguna formación cultural, pero claro, eso ha pasado ya muchísimo tiempo en zonas rurales y ahora sigue existiendo esa eximente y se le está aplicando con una atenuante analógica al gitano que mata por venganza a otros gitanos, ¿no? Entonces esto es ridículo. Es decir, hay que aceptar la diferencia cultural, la existencia de esa identidad en lo que es la teoría jurídica del delito para poder evaluar la pena posible, ¿no? Planteabas también el tema de la participación política. Yo recuerdo que al principio, cuando trabajaba con Miguel, en aquellos años donde reunimos en comisiones obreras a los migrantes que había y tuvimos problemas con los traductores, que luego eran traficantes, ¿recuerdas? Pues, claro, tú te preguntas, no tenemos representación, pero si es que nunca el migrante ha tenido derechos fundamentales, de verdad. Porque el de participación política, el de manifestación y reunión, ellos no participaban en las manifestaciones que hacíamos a favor de ellos. ¿Por qué no participaban? Porque si durante el desarrollo de la manifestación a alguien se le ocurría, a uno de los manifestantes, tirar una piedra, al que expulsaban del país era el inmigrante que no había tirado la piedra. Entonces, claro, han tenido unos límites, habéis tenido unos límites reales que hacían imposible la participación política. Ahora, han pasado los años, pero no han pasado los controles. Ahora seguimos teniendo esos mismos límites con las medidas de seguridad de expulsión del Código Penal, pero también de la vía administrativa, de la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, que es una ley que ha acabado con sindicatos de obreros del campo, con las multas que le imponen, ¿no? Guillermo, pero esto solo se aplica a aquellos que no tienen papeles, ¿no? Claro, claro, pero figúrate, es decir, cómo van a manifestarse en favor de eso. Claro. Pero luego, en el tema de la migración, también sigue existiendo en el Código Penal la medida de seguridad de la expulsión del territorio. Es decir, en el caso de que hayan cometido una infracción penal, pues, aunque sean regulares, pues se le podría aplicar la expulsión del territorio. No, sí, pero eso es por la vía delictiva.
por la vía del delito, no por la vía de la infracción administrativa, ¿no? Es decir, que es que tienen dos fórmulas para expulsar del territorio nacional, por la vía penal, con delitos con penas superiores a 5 años o inferiores, y por la vía administrativa cuando incumplan una de las normas administrativas. O sea, la hipocresía era tan grande que en aquella ley de extranjería se prohibía al inmigrante el matrimonio de conveniencia y aquí teníamos una monarquía, ¿no? No sé si queda alguna intervención más, si queda alguien más. Vale, os aviso, ¿vale?, que son las 8 menos 10, que llevamos aquí 2 horas y media, pues casi 3 vamos a hacer, Lula. Así que vamos a ir terminando ya, ¿vale?, las intervenciones. Quien quiera, que intervenga o calle para siempre. Procuro hacerlo rapidito. Bueno, vamos a ver, el debate de hoy, pues muchas gracias. El debate de hoy creo que conviene contextualizarlo, creo que lo habéis hecho, de que estamos en un momento de auge de ideas xenófobas, autoritarias, de extrema derecha, ¿no? Con lo cual, lo digo porque cómo catalogamos y cómo actuamos frente a los discursos de odio no es independiente de en qué contexto se da ese problema, ¿no? Es una primera puntualización. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Guillermo Portilla. Creo que hay un problema también, y es que pedimos a la institución y a los jueces, al castigo penal, a las penas, pedimos que arreglen cosas que no puede arreglar el sistema penal. El sistema penal actúa cuando las cosas se producen. Y creo que se le da muy poca importancia a otro tipo de... Bueno, la Fundación Por Causa, de hecho, tiene mucho trabajado en otro aspecto. Esa es una cosa, ¿no? Que me parece que es importante que no pensemos que los problemas los va a arreglar papá Estado, que aquí unificamos la sociedad y hacemos debate social y combatimos desde el debate de ideas, ¿no? O mal asunto si pensamos que lo arregla el Código Penal. Otro asunto de aportación para cómo combatirlo. Yo creo que hay un problema en cómo nos dirigimos a la sociedad. Y ahí es donde digo que la Fundación Por Causa tiene cosas estupendas trabajadas, ¿no? Nos dirigimos a la sociedad regañándole. Hoy mismo Adela Cortina habla en El País con los refugiados ucranianos, ¿no? Es verdad que hay una diferencia entre los ucranianos y el resto y que tenemos que pedir que a todos se les trate igual. Pero la manera de dirigirte a la ciudadanía es echándole la bronca o pidiéndole que amplíe esa generosidad o esa actitud solidaria. Es decir, que si estamos todo el día embroncando y echándole la bronca a la sociedad, no sé, imagínate a alguien que está ayudando y le dice, ya, pero es que además tendrías que hacer no sé qué. Creo que no es una forma de dirigirse a la sociedad y en eso recomiendo la Fundación Por Causa y una cosa que se llama No le des casito, si lo miráis en internet, que es buenísimo, de cómo actuar frente a los delitos de odio. Otra idea, y ya me callo, tiene que ver con la necesidad de un tejido asociativo. Yo llevo toda mi vida en esta historia y veo que las asociaciones, vamos a ver, no hay tejido asociativo pegado a la realidad. Granada coge precisamente una excepción. Es decir, que a veces la gente se junta con sus coleguillas, los que están de acuerdo, y nos lo pasamos muy bien, decidimos qué es lo que hay que hacer, pero no tocamos tierra, no estamos con la gente de los barrios, lanzamos un mensaje y no le preguntas a la gente, ¿tú qué entiendes de lo que yo te he expresado? ¿Tú qué piensas de lo que te he expresado? ¿No? Entonces a mí me parece que hay mucho que... Y luego otra cuestión que tiene que ver con eso es qué tipo de tejido asociativo tenemos. Es decir, los cambios en la vida, la gente joven está también para abajo. Un máster, voy a trabajar allí, me vengo, un contrato de 5 horas, luego de 8. ¿Cómo haces tejido asociativo con esas vidas que tiene la gente? Y con la aparición de un montón de canales nuevos a través de internet, yo qué sé, ya sí que creo que me callo. El 8 de marzo era llamativo ver el montón de gente joven con pancartas, pero no había pancartas de asociaciones, ¿no? Es decir, que se están dando cambios también en la forma de participación social y creo que es importante que veamos también cómo hacerlo. Y ya está, gracias. Ah, sí, perdón, la pregunta. La pregunta, que es paradójico que estos mensajes que se están lanzando lo esté aprovechando la derecha. Es decir, sacamos los discursos de odio para defendernos precisamente de ese tipo de ideas. Y ahora resulta que se las aplica más
al otro bando, a la izquierda, pero me da igual, se tenían que aplicar igual, pero es que además sale Ayuso diciendo que no hay libertad. Y Abascal hablando del pensamiento políticamente correcto. Y se agarran, no, pero creo que, verán, entenderme, que en algunas cosas creo que tienen razón cuando se actúa con la censura. Entonces, lo digo, ¿qué os parece eso? ¿Cómo una herramienta que hacemos para combatir una cosa, al final se nos acaba volviendo un poco? Exactamente, creo que había otra intervención para terminar ya con las intervenciones. No, yo solo, al hilo de lo que decía Lula y también comentaba Ángel, ¿qué podemos hacer que estamos haciendo mal? Yo creo que el otro día decía un amigo mío, estoy diciendo que la sociedad es muy compleja, es difícil articular, es una sociedad sobre todo con la gente joven, tan fragmentada. Creo que la persistencia también está ahí. Quiere decir que tenemos que seguir insistiendo. Nos equivocamos, nos levantamos, volvemos a levantarnos, nos caemos, nos volvemos a levantar. Y esa es nuestra historia. Y esa siempre ha sido la historia de las organizaciones, de la gente que yo he conocido toda la vida. Caerse y volverse a levantar, no nos queda otra. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego ya lo que decía, enlazando con lo que decía Fina y decía Guillermo también, yo siempre he dicho en la práctica, porque yo trabajo en la práctica, ¿no? Que mucha gente, sobre todo estudiantes, me decía, no quieres denunciar, yo decía, es un arma de doble filo, quiero decir, todo el mundo te fija en el odio cuando el odio va sobre ti, pero no cuando tú lo llevas a los demás, ¿no? Es algo además en la práctica inaplicable. Creo que el derecho penal no tiene que ser un arma para combatir este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que el derecho penal también se identifique, eso se va Guillermo, como última ratio. Eso quiere decir que a lo último que puede acudir a la hora de solucionar conflictos, ¿vale? Entonces soy en eso totalmente. En cuanto al tema de la participación política y derechos de los inmigrantes, quiero decir que todo el tema del derecho al voto, que Andalucía coge también trabajo, creo que es algo muy interesante que hemos dejado ahí, de lo que son ciudadanos y no, porque a mí lo que más me llama la atención no es solamente el Código Penal, es la Constitución. Cuando dice, son derechos para todos, ¿no? Si veis los derechos fundamentales, veis qué derechos son los españoles, cuando dice, los españoles tendrán derecho a, solo los españoles. Entonces se enmarca un plan de ciudadanía totalmente diferente. Y por último ya esa referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se habla de odio y cuando se habla de la peligrosidad de la inmigración, tenemos como ejemplo la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que criminaliza a los inmigrantes que saltaron la valla de Melilla y donde se está acusando continuamente, no quiero olvidarme de ellos porque sin ánimo de echar bronca con el tema ese de que yo veo muy bonito lo que se está haciendo con Ucrania, ojo, y no tanto echar la bronca a la gente como a las instituciones tanto europeas como españolas, donde por ejemplo la directiva de la acogida temporal no se ha aplicado en 20 años y ahora por primera vez se aplica. Yo no acuso a la gente que va a ayudar a un ucraniano, acuso a que, o sea, sí critico que una directiva que lleva 20 años aún no se haya aplicado hasta este momento. Y por último ya, y no me quiero ya enrollar más, deciros que eso, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos criminaliza también la inmigración cuando dice que son violentos a la hora de asaltar la valla y que por eso está perfectamente justificado el hecho de que se haya una devolución en caliente, ¿vale? Se puede devolver en caliente porque son personas que están violentando, incluso se les puede acusar de un delito de odio contra la Guardia Civil por arrojarse no sé qué, ¿no? Entonces quiero decir que esto va más allá de lo que es tanto nuestro contexto español, también el europeo, y que se tenga también presente. Perdón. Vale, pasamos a vuestra última intervención. Compañeras y compañeros, os voy a pedir que seáis breves. Nos quedan 5 minutos. ¿Queda otra intervención? Sí. Pues breve, por favor, por favor. Bueno, lo primero que ya que Lula que reivindicar mucho el amor, yo estoy hoy la verdad que muy contenta, sobre todo de haberme enterado de las sinergias que haya creado acoge con la Universidad de Granada. Al final porque estuve con vosotros y ahora estoy con la UPR y estoy súper contenta de que trabajáis. A la UPR le hace falta mucha falta, internamente en la comunidad universitaria y contando con el PAS, que estamos un poco abandonados y creo
creo que es fundamental que se cree esa sinergia. Y mi pregunta era porque hemos hablado mucho de los receptores y de los mensajes. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con el emisor? Es decir, uno se acerca al emisor que le reafirma lo que cree. Entonces, esos mensajes verdaderamente están llegando a la gente que queremos o a los mismos de siempre. Y por otro lado, reivindico, yo también soy marxista, pero soy más de Gramsci, y reivindico el concepto de hegemonía, reivindico el concepto de los consensos amplios, los consensos sociales, y creo que a lo mejor etiquetar un poco y hablar de temas de lucha de clase o de capital no hace que ampliemos esos consensos y esa narrativa. Un periodista estuvo hace poco en un congreso de Vox y me llamó mucho la atención una cosa, y es que estaban usando en sus ponencias conceptos como la revolución permanente de Trotsky y el concepto de hegemonía de Gramsci, es decir, que lo tienen priorizado ellos. Oye, vamos a lo tenemos nosotros, ¿no? Gracias. Cuando queráis. Bueno, empezando por el final, Esther, te perdiste un debate. Es decir, ¿qué quieres que te diga? Es decir, es que sí, o sea, en fin, hay que hacer mucho de debate ideológico para poder abordar estas cosas y no podemos entrar ahora, pero yo sí creo que necesitamos salir de cierta ingenuidad en nuestro análisis y hacer análisis un poquito más sesudo y un poquito más fuertes, incluso intelectualmente sólidos, ¿vale? Es decir, ahí lo que no significa que no podamos traducir eso a un lenguaje que sea el lenguaje de la calle, ¿vale? Es decir, pero es verdad que yo creo que hace falta. Me quedo con dos cosas de lo que habéis dicho. Por un lado, yo de verdad insistir, tenía que habérmelo puesto. Ahora, mirando hacia atrás lo que me he preparado para la intervención de salida, me he dado cuenta que no he hablado de los miedos. Y yo es un tema que le doy muchísimas vueltas. Es decir, si algo consiguió, tirando un poco de la intervención de Guillermo, el fascismo en los años 30, fue implantar un estado del terror. El terror a dos cosas. El terror al otro, que no era el judío, era el comunista al principio, y el terror a lo que era capaz de hacer el propio fascismo. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo en que en este momento tengamos una hegemonía de la ultraderecha en España. Existe un crecimiento de la ultraderecha, pero también hay una hegemonía de los feminismos, hay una hegemonía de las diversidades, hay otras hegemonías ahora mismo encima de la mesa. Tenemos que sentirnos muy fuertes no solamente en nuestras convicciones, sino en nuestras capacidades y en nuestra capacidad de influencia social. Es decir, no es que no exista el problema, pero también existen las fortalezas. Si nos dejamos devorar el espacio de donde estamos por solo aquello que nos preocupa, nos dejamos devorar el espacio del miedo y de ahí nos salimos. Y eso sí que lo hemos experimentado en Europa. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de nuestras fortalezas que existen. ¿Que otros tienen otras? Sí. ¿Que hay que ver cómo contrarrestarlas? Sí. Yo no estoy diciendo que no durmamos los laureles. Pero no dudemos de que también existen fortalezas sociales y movilización ciudadana en una dirección. Es que me preocupa muchísimo, y de verdad que ya no voy a meter a analizarlo, que nos ganen el espacio del miedo. No quiere decir que lo tengamos que ganar nosotros, sino decir que instalen el miedo en nuestros corazones, ¿vale? Porque esa es la mayor debilidad. Y eso ya ha pasado. Cuando resulta que los camisas pardas van por las calles implantando por la violencia quién puede y quién no puede opinar públicamente, quién puede y quién no puede organizarse, la sociedad entra en pánico y le deja todo el espacio público a quien es capaz de crear ese estado de miedo. Tenemos que armarnos mucho, con mucha convicción de cuáles son nuestras fortalezas y de que hay mucha gente en esa dirección, ¿vale? Y eso conecta mucho, creo que con la forma de entender el amor a nivel de convivencia y a nivel de lo comunitario, ¿no? Y luego, me parece muy importante, dentro de ese análisis que tenemos que hacer y de cómo nos situamos, entender hasta qué punto la precariedad imposibilita algunas cosas. Antes María, al principio de la intervención, decía, ha dicho militante u otra cosa. A mí me gusta la palabra militante porque yo tengo ya unos años y me siento cómodo en ese espacio de la militancia, ¿vale? Yo sé que hay mucho debate con esto, sí, me da igual, a mí me gusta y yo me siento cómodo ahí. Pero es que yo he tenido el privilegio, y lo vivo como un privilegio, de hacer una familia que me pagó unos estudios, que me daba una estabilidad en un momento dado,
también que me educó en una cultura de que las expectativas vitales tenían que... Es decir, que uno tenía que pelear mucho las cosas y que no tenía que tener la sensación de... Me educaron en una escala de valores y con unos medios que me permitió hacer un voluntariado en Granada Acoge con una paz de espíritu importante. Y que me permitió tener un análisis de mi vida, que luego ya ha venido muchas cosas y uno se lleva tortas, pero una proyección vital en el que yo confiaba en un desarrollo personal que me daba tranquilidad de no tener que estar desde el minuto cero en algunas cosas, aunque luego la vida se va imponiendo. Pero es que la mayoría de la población hoy día, y sobre todo la gente de 25 para arriba o de 20 para arriba, no tiene la sensación de ir a tener una vida estable. Luego la puedes tener o no, pero no tiene esa proyección vital. Sin eso, ¿cómo le vas a pedir que se comprometa establemente con un voluntariado, con un no sé qué, con un no sé cuánto? Entonces, luego también podemos analizar otras cosas, de si nuestra escala de valores, si nos hemos vuelto demasiado individualistas, que yo también lo creo. Hay mucho tela que cortar ahí. Pero es que la precariedad hace muy difícil la organización y hace muy difícil la implicación constante en algo. Y yo siento como un verdadero privilegio en mi vida haber podido tener, no digo que me lo hayan regalado, pero haber podido tener la oportunidad de permanecer con cierta estabilidad en torno a algo. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, tenemos que ver también cómo organizarnos y cómo estructurar las luchas de una manera en la que podemos introducir esa falta de estabilidad. O concienciar también a la gente de que hace falta un compromiso. Que no digo que no haga falta las dos cosas, pero ojo, que la precariedad pone muy difícil modelos de organización que a lo mejor pertenecen a otro momento cultural y a otro momento económico. Bueno, yo me quedaría aquí toda la otra media hora charlando y contándoos cosas y escuchando las cosas que contáis, que me parece fascinante. Os agradezco un montón que os hayáis quedado hasta tan tarde y me voy llena de cosas. Gracias. Entonces voy a ser bastante breve. Primero, recordar que hubo una época en que la redimensión de las palabras la dio Podemos y empezó a hablar de casta y empezó a hablar de cosas con una acepción y de patria, con una acepción diferente. O sea, se puede, de verdad, lo que no nos quiten, y estoy aquí al 100% con Josemi, que no nos quiten la certeza de que podemos volver a reconquistar el espacio público. Eso es lo primero. O sea, amor a expuertas. Recuerdo la primera vez que hablé del amor en la oficina y una parte importante de la oficina me miró, de hecho, vamos, Gonzalo Fanjul, vamos a decir su nombre, me miró y me dijo: te he seguido a lo largo de estos años allá donde me has llevado, pero esto del amor es demasiado para mí. A día de hoy está en todas las conferencias hablando de amor. Se puede. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que quiero dejar como impronta es: no hace falta que la gente entre en nuestro movimiento para que todo se mueva. Tenemos que dejar que otras cosas nazcan y apoyar que otras cosas nazcan y que se desarrollen con su propia fuerza, sin necesidad de a lo mejor participar de ellas de la misma forma. Que la diversidad también se puede encontrar en las estructuras, que las estructuras muy grandes y muy pesadas tienen gran parte de la responsabilidad de muchos males que acontecen, que hay formas de organizarse que no tienen ni siquiera que estar institucionalizadas. Nosotros ahora, con el tema de esenciales, de las firmas para la ILP, estamos trabajando con regularización ya, que es un movimiento que no tiene una estructura. Y compartimos con, el otro día las chicas, hablando del día del 11M, vinieron a la oficina y estuvimos haciendo pancartas juntas. Y no salimos con ninguna... No pertenecíamos a nada. Éramos mujeres unidas. Eso es maravilloso también. No tengamos miedo a eso. No tenemos por qué competir con nadie por el espacio, ni por la razón, ni... O sea, podemos unirnos en los puntos que nos unen y permitir diversidad en otros puntos. O sea, y eso es muy importante porque no tenemos la razón única. Es imposible. Así que a mí me gusta caminar al lado de gente
con la que no tengo por qué estar de acuerdo del todo y tener enfrente a los que sí que no estoy de acuerdo en nada. Así que, y muchas gracias por todo, ha sido brutal, estoy impresionada. ¡Qué comunidad! Soy fan. ¿Me permitís un segundo? Cuando planteabas... Un minuto, nada más, ¿eh? Cuando planteabas... ¿Qué hacemos con esa figura penal del odio, ¿no? Que la hemos creado, sinceramente, para combatir a la extrema derecha, por ese desprecio que ellos manifiestan a esos colectivos vulnerables, y al final el boomerang nos alcanza. Si aceptas, hacemos un juego. Teniendo en cuenta que yo creo que en esta sala todos estamos de acuerdo, primera ratio, no última, Pilar, en que todos los casos de incitación directa a la violencia contra esos colectivos merece sanción penal y que la incitación directa a la discriminación contra esos colectivos merece sanción penal. Lo que estamos valorando, lo que estamos discutiendo es el discurso del odio, es decir, incitar al odio. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos un juego. He oído de estos días sobre Putin, que es el nuevo Hitler, un enfermo, un loco, un criminal de guerra, que tiene que juzgarlo la Corte Penal Internacional cuando ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos han firmado el acuerdo de la Corte y, por tanto, no pueden ser juzgados por la Corte. Y esto lo dice una prensa supuestamente especializada. Esos mensajes sobre Putin, me contesta si quieres al final, ¿serían mensajes de odio o no? Y te pongo otro ejemplo. Si decimos lo mismo de un criminal de guerra como Carrero Blanco y nos alegramos del vuelo meteórico que sufrió, que fue el final del régimen franquista, ¿cuál crees que de esos dos mensajes los tribunales, nuestros tribunales, presidido por Manuel Marchena, conservador, propuesto por el Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial, y nuestra audiencia, que los titiriteros en la última versión decían nacional, seguramente serán procesados por otra provocación al odio? ¿Cuál de esos dos mensajes, el de Putin o el de Carrero, va a castigar la Audiencia Nacional? Ahí lo tienes. Para eso sirve la provocación al odio. Hemos creado una figura que nos devora. Y hay que respetar a estos personajes en la medida en que no utilicen ni la violencia ni la discriminación. A partir de ahí, derecho penal.